Vamos a informar mañana sobre la propuesta que vamos a hacer el día sábado y el domingo, De mañana, presidente. que tienen todas las garantías para manifestarse, son libres. Bueno, nos vemos. Qué fuerte está lo que escribe este señor que me parece se apellida Bonet o Bonetti, lo estamos buscando, por supuesto, pero qué fuerte lo que le responde al periódico El País. Es que da mucho coraje, en efecto, cuando vemos, por ejemplo, al periódico El Universal, todas las noches dar a conocer México, tantos muertos, México, tantos contagiados y etcétera. Uno lo podría tomar como algo que es necesario, que es absolutamente necesario por informar, claro, pues es un medio de comunicación tradicional, pero es un medio de comunicación. Sin embargo, esto se ha politizado de la peor manera. Aquí en Sin Censura lo hemos advertido una y otra vez. Es una pandemia mundial. Eso es un pleonasmo, porque pandemia es de todos, pues, ¿no? Es una pandemia, es mundial. Es una tragedia humana mundial, imagínese usted. Y aquí en México se ha politizado de la peor manera. El presidente López Obrador una y otra vez ha señalado cómo el periódico El País pues sirve los intereses de los empresarios españoles en México y que debido a una serie pues de políticas pro justicia social, pro pueblo de México, en contra de los abusos de empresarios extranjeros o no extranjeros, pues son parte de esta campaña que también existe en México desde los medios de comunicación tradicionales, algo que es pues que hay una claridad en, eso hay que decirlo desde el principio. Y mire, le voy a pedir a Mario Toledo, a ver si es tan amable, si él nos está viendo y nos está escuchando. Tengo un problema con mi WhatsApp, doña Ceci, don David, si no, avísenle por favor por WhatsApp, que nos mande esta respuesta que hace un usuario de las redes sociales en Facebook, un señor que se apellida Bonet o Bonetti. No sé qué está pasando con WhatsApp, a lo mejor es cuestión acá de los Estados Unidos, pero no está entrando bien, pero si nos puede mandar eso sería fantástico para que lo podamos compartir con usted. El punto es que el periódico El País pues trae un artículo con el que la palabra es intentan madrear al gobierno de López Obrador. Y mire, insisto, se lo digo casi todos los días, pero es muy desafortunado, insisto. Aquí no estamos defendiendo a López Obrador, aquí no estamos defendiendo al gobierno de la Cuarta Transformación. Aquí estamos defendiendo la verdad con justicia. Y es algo claro que de hecho nos decía ayer Rafael Barajas, Monero Fisgón, un instrumento claro, absoluto. Mira, me está mandando Manolo Ibarra, a quien tendremos hoy, por cierto, en Sin Censura. Eh, Se lo voy a leer, que digo es que hay un problema desafortunadamente hay un problema con el WhatsApp de escritorio. Pero bueno, ahorita se lo voy a leer con muchísimo gusto. Lo que le comentaba es que, pues vamos, tenemos que en definitiva, y mire, ya hasta lo restringieron. ¡Qué barbaridad! No, me lo restringieron a mí porque yo soy de la comunidad de Sin Censura, no sé qué pasa ahí. Pero, bueno, mire, si me lo pueden mandar desde puro texto sería fantástico, sería fantástico. No puedo abrirlo, de Juan C. Bonet. Juan C. Bonet se llama el señor que lo responde. Perdón, estoy siendo muy disperso. Es que le digo, aquí en Sin Censura, pues somos One Man. Usted y a Don David en los estudios de Sin Censura, y pues estamos en friega marinera. Lo que le decía yo es que, en efecto, pues hay una campaña clara en contra de López Obrador, de la que tenemos que hablar. Y también tenemos que hablar de la pandemia, del coronavirus, de la gran tragedia humana que es, de la gran problemática que es. Ya me lo está mandando aquí Manolo. El punto es que ese periódico, El País, junto con muchos diarios aquí en los Estados Unidos, en México, pues están poniendo sobre la mesa en sus 8 columnas, en sus principales páginas principales, disculpe usted, ponen la tragedia inconmensurable en México. Y mire, cada vez que el Universal publica por noche que hay tantos contagiados, hay tantos muertos, yo volteo a ver aquí a este
que pues todavía no es mi país, ¿no? Yo soy residente permanente, pero en el país en el que vive mi esposa, que vive mi hijita, este país que quiero tanto también, que es los Estados Unidos. Y aquí, todos los días, mientras en México se habla apenas de llegar a los 100,000 muertos, en Estados Unidos hay más de 100,000 contagios por día. Y la cifra de muertos también es inconmensurable. La cifra de muertos es inconmensurable precisamente en España también, y eso no se toma en cuenta. Sin embargo, el periódico El País saca este artículo para intentar madrear a López Obrador que se titula 100,000 muertos en México, radiografía de un país roto. Y es un artículo que, pues vamos, es un pinche librito ahí. Usted va a tener que leer un libro si lo quiere leer. Datos y datos y datos y datos y datos, tan inconmensurable como ellos creen que es la tragedia en México. Porque la tragedia es inconmensurable, pero en el mundo, en todas partes. Yo no estoy minimizando que haya o no casos en México, los hay. Pero en comparación con otros, mire, ya me llegó aquí, me lo manda mi querido compañero, amigo, periodista, Manuel Ibarra. Le mando un abrazo a Manolo. Espero que nos pueda acompañar este domingo con Toño Ruiz, domingo con Toño Ruiz. Pero mire, ante este artículo, Juan C. Bonet responde. Ya lo había escuchado usted con Jesús Ramírez Cuevas, pero está buena la respuesta. El País, un periódico otrora serio, hoy tiene los blanquillos de decir que somos un país roto por las 100,000 muertes por coronavirus. Por supuesto que es una tragedia y cada muerto es una historia y una familia rota que merece nuestro respeto, pero ¿de veras nos van a llamar rotos con las cifras que tienen en su país? ¿Con la gestión de pandemia que ha hecho la Comunidad de Madrid, dejando morir ancianos en sus asilos y siendo casi una ciudad en estado de sitio? ¿De verdad se atreven a llamarnos un país roto? Les recuerdo, señores del País, que aquí nunca se saturaron los servicios de salud. Yo quiero hacer un paréntesis, ni se han saturado, ¿eh? Y las autoridades trabajan día y noche para expandir capacidades y dar un servicio sanitario público y digno. Todo lo contrario que sus impresentables autoridades comunitarias de Madrid, que no saben ni hablar castellano. Traten de descifrar a Ayuso. Y lo único que se les ocurre es dar contratos millonarios a hiperconstructoras, contratar curas y privatizar la salud aún más, en vez de contratar médicos o de dar contratos dignos a los que ya tienen. No le había dado importancia al asunto, pero conforme avancé en la redacción disculpe usted, esta fue mala lectura mía, pero conforme avancé en la redacción me fui enojando más. Hay que tener los huevos muy azules para llamar a otro país roto, con la que les está cayendo a ustedes, para usar una frase bien carpetana. Mañana tendrán, esto lo escribí anoche, mañana tendrán como cada año concentraciones fascistas en algunos lugares frente al Palacio de Oriente, nada menos, mientras que aquí conmemoramos la revolución, la primera del siglo XX. O sea que nosotros conmemoramos la caída de un dictador y los derechos sociales emanados de la gesta, mientras que ustedes conmemoran y lloran la muerte en su cama y rodeado de honores de un dictador genocida y golpista y ladrón. Se refiere, en definitiva, a Francisco Franco, quien, por cierto, hoy es conmemorado y le cantan himnos. Hay muchos himnos que a veces son también religiosos, imagínese usted, la ultraderecha del mundo, pero bueno. Si quieren hablar de roturas y rupturas, dice el señor Bonet, ¿por qué mejor no hablan de su congreso y de sus infumables y eternas tertulias de televisión? Digo, perdón, pero hay niveles. Para contestar de manera muy ibérica, rota su madre, guapines. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Váyase. Le van a decir al que escribió este artículo del periódico El País. Lo tenemos, por cierto. Lo tenemos, ese artículo lo mandó hace rato Mario Toledo. Mandó este artículo pero bueno, yo le quiero agradecer primero, por supuesto, a nuestro querido Manolo Ibarra. Híjole, qué buenazo, buenazo para siempre encontrar todo a la mera hora. Lo tiene ahí ya más que listo y preparado. Y mire lo importante de todo esto. Cuando antes teníamos a un periódico El País,
siendo parteaguas del periodismo a nivel hispano, ¿no? En el español. Cuando yo estudié en la Carlos Septién, putz, nos decían, no mames, el güey que trabaje en El País es un chingón sasasasazo. Primero tienes que trabajar, primero para ser un chingón sasasazo, o trabajas en Proceso o en Reforma. Y decía, ¿Reforma? Así le hacía yo, ¿no? Desde entonces, pero sí. Y trabajas en Proceso, pero después, si llegas a trabajar en El País, no, pues eres un cabronzazo, ¿no? Un chingón de chingones. Este artículo del País lo firman Elías Kamhaji, Kamhaji, no sé cómo pronunciar su apellido, ofrezco disculpas a Elías, Almudena Barragán, John Martín Culel, Carmen Morán Breña y Jorge Galindo. Es un artículo de 5 grandes periodistas. Pero nos vamos dando cuenta de todo esto, y es lo que y hace rato lo interrumpía de una forma muy difícil. Vamos, en buscar estos artículos no le pude explicar lo que nos decía ayer precisamente Rafael Barajas Fisgón Monero, que el principal instrumento de la ultraderecha son los grandes medios de comunicación. Es el principal instrumento. Y uno podría decir, es que son puras teorías de conspiración. Mira, ayer me dio mucho coraje ver, por ejemplo, a un Álvaro Delgado. Híjole, de verdad, me dio mucho coraje. Eso fue un programa que tuvo desde hace un par de días. Pero me dio verdaderamente mucho coraje ver a Álvaro Delgado. Lo estoy buscando por aquí para que no se nos vaya. Entrevistando a este general junto con Alejandro Páez Varela y asumiendo que en las redes sociales hay teorías de conspiración. Álvaro Delgado, en su programa que tiene de La Octava, le habla al general Francisco Gallardo de una versión disparatada, una versión de teoría de conspiración sobre la llamada cofradía. Y perdón, con mucho respeto que se merece Álvaro Delgado, para mí es un gran periodista, pero gran periodista. Pues el general Francisco Gallardo le dice, no, pues es que, discúlpame, pero no es teoría de conspiración, ni es versión disparatada, porque es verdad. Eso le dice el general Francisco Gallardo a Álvaro Delgado, y es que esto es lo que asumen muchos, que el pueblo no puede hablar, que ellos tienen la autoridad, la única autoridad y permiso de Dios para hablarle a la gente. Pero desde las redes sociales no. Ahí son puras, como dice Álvaro Delgado, teorías disparatadas, versiones disparatadas o teorías de la conspiración. Pero eso se acabó. No es así. Mire la fuerte respuesta que hace este señor, Juan Bonet. Me tiene anonadado, yo sé que usted también. Y es tan importante que lo pone un presidente en su conferencia de prensa. Cuando antes nos sujetábamos a lo que decía el gran periódico El País, donde desde la universidad nos dicen, es parteaguas de periodismo en español, en castellano, ¿no? Nos dicen el New York Times, y etcétera. Hoy nos damos cuenta que son periódicos que pertenecen a una corporación. Hoy el público, el hombre, la mujer de a pie, el mexicano, la mexicana de a pie, saben perfectamente que esos periódicos le pertenecen a alguien o a alguienes, a muchas personas, que son, que tienen una línea, y eso me da mucho gusto. Líneas siempre han existido, pero tienen una línea. Y hoy usted que se conecta con nosotros, que nos ve y que nos escucha, hoy usted cree muchísimo más en lo que decimos aquí en Sin Censura, con todo el rigor periodístico, porque aquí somos periodistas, que lo que dicen en los grandes medios de comunicación del mundo como en El País. Lo que es mejor, no solo nos cree a nosotros, sino cree en usted mismo. Y podemos tener, en definitiva, a un señor Juan Bonet expresando su sentir ante un artículo indignante para los mexicanos. No sé si vale la pena que lo leamos otra vez, porque esto es importantísimo. Esto que le responde Juan C. Bonet al periódico El País. Mire, permítame, se lo voy a poner una vez más, disculpe usted.
Le digo, el país publica este artículo terrible, 100,000 muertos en México, radiografía de un país roto, firmado por Elías Kamhaji, no sé cómo se dice su apellido, cómo se pronuncia, Almudena Barragán, John Martín Culel, Carmen Morán Breña y Jorge Galindo. Y es un artículo de cuartillas y cuartillas y cuartillas y cuartillas y cuartillas y cuartillas, y mira, aquí me pone el país. Te quedan 9 artículos gratis este mes. Si nada más puedo leer 9 artículos gratis en el país. Aquí en Sin Censura usted puede leer y ver la infinidad de videos que le publicamos constantemente sin que le cobremos un centavo, ¿eh? La información es de todos, de una vez, aprovechando. Y Juan Cebonet, a ese periódico El País, con el que me quedan 9 artículos gratis por leer, le responde: El País, un periódico otrora serio, hoy tiene los blanquillos de decir que somos un país roto, por las 100,000 muertes por coronavirus. Por supuesto que es una tragedia y cada muerto es una historia y una familia rota que merece nuestro respeto, pero ¿de veras nos van a llamar rotos con las cifras que tienen en su país? ¿Con la gestión de pandemia que ha hecho la Comunidad de Madrid, dejando morir ancianos en los asilos y siendo casi una ciudad en estado de sitio? ¿De verdad se atreven a llamarnos un país roto? Les recuerdo, señores del país, que aquí nunca se saturaron los servicios de salud y las autoridades trabajan día y noche para expandir capacidades y dar un servicio sanitario público y digno. Todo lo contrario que sus impresentables autoridades comunitarias de Madrid, que no saben ni hablar castellano, traten de descifrar a Ayuso. Y lo único que se les ocurre es dar contratos millonarios a hiperconstructoras, contratar curas y privatizar la salud aún más, en vez de contratar médicos o de dar contratos dignos a los que ya los tienen. No le había dado importancia al asunto, pero conforme avancé en la redacción, me fui enojando más. Hay que tener los huevos muy azules para llamar a otro país roto, con la que les está cayendo a ustedes, para usar una frase bien carpetana. Mañana tendrán, como cada año, concentraciones fascistas en algunos lugares frente al Palacio de Oriente, nada menos, mientras que aquí conmemoramos la revolución, la primera del siglo XX, o sea, que nosotros conmemoramos la caída de un dictador y los derechos sociales y emanados de la gesta, mientras que ustedes conmemoran y lloran la muerte en su cama y rodeado de honores de un dictador genocida, golpista y ladrón. Si quieren hablar de roturas y rupturas, ¿por qué no mejor hablan de su Congreso y de sus infumables y eternas tertulias de televisión? Digo, perdón, pero hay niveles. Para contestar de manera muy ibérica, rota su madre, guapines. Guapines, no dicen la otra. La otra sí es peyorativa, la de, ya sabe usted, esa no la uso yo porque es peyorativa y es racista. Pero me llama mucho la atención. Este para mí es un triunfo, ¿eh? Como cuando para muchos de los que nos ven y que nos escuchan en Sin Censura es un triunfo lo que ocurre ayer en el Senado por la aprobación de la MOIS, de la mota. Para mí esto es un triunfo en los medios de comunicación, es un triunfo en la libertad de expresión, es un triunfo en escuchar la verdad con justicia, es un triunfo en que se acaben los privilegios. Qué buena forma de celebrar la Revolución Mexicana hoy, señoras y señores. Permítame compartirle este júbilo, porque mientras tenemos a un periodicazazazazo como El País, con grandes publicaciones en toda Hispanoamérica, mientras tenemos a grandes medios de comunicación haciendo hitos en muchas partes, con muchísima difusión, con todo el poder para tener esa difusión, hoy la voz del pueblo se escucha. La voz de todos los Juan Bonet se escucha. La podemos poner aquí en Sin Censura. Usted la puede decir en el chat. Usted le puede responder a esos cabrones en las esferas del poder. Usted. No como antes. Hoy, usted como Juan Bonet le puede decir al País, el periódico El País, chinguen a su madre. Así de sencillo. Me dice don David que ya tenemos listo a Rafita, pero todavía no vamos con él. Vamos a darme unos momentitos, mi querido Rafita. Hoy el presidente pues tiene una conferencia muy corta, pero muy interesante, y me da mucho gusto que la podamos platicar con usted. Le agradezco a los que están mandando superchats. Leo's Fun World Rojo nos manda $20.
en estos momentos. Joaquín Hernández nos manda $3, muchísimas gracias. Y mire, insisto, este no es un problema entre mexicanos y españoles, ¿eh? No es un problema de racismo, de discriminación. Esto es un problema con los que están en las esferas del poder. Los españoles también sufren muchísimo a esos que tienen en las esferas del poder y los han sufrido desde siempre. Hay muchos españoles y españolas que también gritan, exigen voces libres, que exigen alto a tanta corrupción. Bueno, pues imagínese usted, el rey emérito Juan Carlos, acusadísimo de corrupción, se tuvo que largar de España para no enfrentar las consecuencias, muy a la Enrique Peña Nieto, muy a la Luis Videgaray, imagínense, ¿no? Le digo, fue una conferencia muy interesante. Hoy el presidente dedica largo tiempo para hablar de cómo está convencido que precisamente esa revolución mexicana, la primera del siglo XXI, pues no fue en vano ese sacrificio del pueblo. Este es otro problema así de discriminación en el mundo, ¿eh? Fíjese que cuando usted abre un libro de geopolítica del siglo XX, en la mayoría de los casos se considera la revolución rusa como la primera revolución social del mundo, y es por mera discriminación, ¿eh? Porque antes fue la Revolución Mexicana. En muchas clases, en universidades del mundo, ni siquiera se menciona la Revolución Mexicana, imagínense. Hay que decirlo con todas sus letras, la primera revolución social del siglo XX, como lo dice Juan Bonet, como lo dice López Obrador, como lo digo yo, como lo dice usted, pues comenzó en 1910 y fue la Revolución Mexicana. Qué bonito, ¿no? El presidente asegura que fue un movimiento de gran trascendencia para el pueblo de México, pues luchó por dos grandes demandas, la de justicia, la de la democracia, y que sí se avanzó, que no fue en vano ese sacrificio del pueblo. Y mire, yo no sé qué pasa con muchos mexicanos que defienden causas injustas. Ya no habíamos visto a Arturo Páramo en la conferencia de prensa mañanera, pero resulta que el periódico Excelsior, ya usted sabe, en este consorcio de Grupo Imagen, del señor Vázquez Aldir, entrevista en México, que está de visita y no sabía, a la ministra de Asuntos Exteriores española, Arantxa González Laya. Miren nomás. Y le dan toda la razón vamos, como se pusieron de tapete en Grupo Imagen cuando Ciro Gómez Leiva entrevistó a Felipe Calderón, pero al menos ese cuate, por mucho lo que sea, pues es mexicano, con esta se pusieron aún más de tapete, ¿no? Se pusieron, vamos, pero absolutamente en el piso para hacerle pompa y circunstancia a la ministra de Asuntos Exteriores española, Arantxa González Laya. Y pues esta señora les asegura que no hay vuelta de hoja con lo de la disculpa por la conquista de México, que su gobierno no va a ofrecer disculpas, que es capítulo cerrado. Y ahí tiene usted a Arturo Páramo en la conferencia de prensa mañanera diciéndole al presidente, mire nomás lo que están diciendo, jijiji, ¿no? Recriminándole ahí, ¿no? ¿Qué es lo que opina usted? López Obrador le dice que no le quita nada al gobierno de España ofrecer una disculpa por la manera injusta en que fueron tratados los pueblos originarios de México durante la invasión. Y mire, esto es bien indignante, ¿eh? Porque el gobierno de España ofreció no solamente disculpas, sino ciudadanía completa a los descendientes de los judíos sefardíes, si no me equivoco, que fueron expulsados de España durante la persecución. Y a todos los parientes, a todos los descendientes de esos judíos sefardíes que fueron expulsados de España, no solo les ofrece disculpas, sino que les ofrece la ciudadanía completa española que se convierte en ciudadanía de la Unión Europea. Una ciudadanía que para muchos es importantísima, ¿no? Por las opciones de trabajo que existen y etcétera. Ya sabe usted en estos problemas que existen. Y con México, pues sí hubo una ocupación, una vejación, hubo un genocidio en México, y por eso no van, o sea, lo único que se está pidiendo una reparación del daño, no estamos pidiendo que España regrese todo lo que se robó de México, ¿no? Todo ese oro que se robó. Se está pidiendo una disculpa
verbal. Que llegue el presidente del gobierno español y le diga al pueblo de México, mexicanos, sentimos mucho haber sido unos culeros, hijos de la chingada, bueno, nuestros antepasados, ir a México, violar, destruir, robar, ocupar, torturar, esclavizar. Por eso ofrecemos disculpas. Por tener al rey de España, a Felipe, haciendo lo mismo, que eso es otra, yo le digo, mucha gente dice, ay, es que es el rey de España, viva el rey, no viva nada, es un señor que según esto es rey, ¿no? O sea, según esto, pues, pero es tan ser humano como usted y como yo, va al baño como usted y como yo creo que es tan cagón como Gilberto Lozano, oye, eso es lo que opino, ¿no? Bueno, como todos los seres humanos, ¿no? Así de sencillo. Pero es lo único que se está pidiendo. Que se ofrezca una disculpa verbal o escrita. ¿Qué les cuesta? No, y estoy de acuerdo con eso que dice López Obrador, ¿eh? No les quita nada ofrecer una disculpa por la manera injusta en la que fueron tratados los pueblos originarios de México durante la invasión. Dice López Obrador que el poder es humildad, no arrogancia, pero que cada quien sabe cómo manejar su política exterior. Comentó que consideran en su gobierno que si hubieran abusos, que sí hubieron abusos, más bien, obviamente, ¿no? Y pues eso lo consideramos muchos mexicanos. Y que sí, ha pasado el tiempo, pero que todavía existe el deseo de la reivindicación, de la justicia y del perdón. Así lo da a conocer el presidente López Obrador. Y mire, Arturo Páramo, le digo, este reportero de Grupo Imagen Excelsior, también le recrimina a López Obrador que se rebasara la cifra de 100,000 muertos en la pandemia. Así como lo hace el periódico El País, se lo recrimina a Arturo Páramo a nombre de Grupo Imagen Excelsior, ¿no? Le dice Arturo Páramo al presidente, hay gente que dice que se ha actuado mal. Yo digo, bueno, pues él, ¿no? Pues él es el que está representando esta cuestión, ¿no? Pues él es el que piensa que se ha actuado mal. Pues dígaselo claramente. Yo cuando emití mis cuestionamientos al presidente López Obrador, cuestionamientos por los que fui muy criticado y atacado, pues lo hice a título personal, hombre. O sea, sí dije, vengo de Sin Censura Chicago, pero esto pues lo pregunta Antonio Ruiz, ¿no? Y yo, señor presidente, le dije, yo considero que está pésimo que siga habiendo publicidad oficial, campañas oficiales. ¿No sería mejor que se acabaran? Yo se lo pregunto. No fui ahí con la absoluta cobardía a decir, hay gente que dice que ha actuado mal. Ay, por favor. Para eso nos gustaban muchos de ellos, pero bueno, el presidente le dice que lo que se ha hecho, pues es lo que considera que ha dado resultados, pero que en todo caso sus adversarios, los conservadores, desde el principio quisieron usar la tragedia del pueblo de México para culparlos. Es que uno no puede estar en desacuerdo con esto. Ayer se emitieron muchas críticas por la llegada del general Cienfuegos a México y que casi que le dan la bienvenida con mariachi, porque llegó y en menos de media hora ya estaba camino a su casita, después de bajarse del avión, cosa que no pasa ni en un vuelo comercial, o sea, por favor, ¿no? Pero bueno. Y pues tuvimos muchas expresiones aquí en Sin Censura. Anabel Hernández, usted recordará que hizo una serie de expresiones muy fuertes sobre el gobierno del presidente López Obrador. Para que vea usted que esto se balancea, ¿no? Aquí no puedo no estar de acuerdo con el presidente López Obrador. Es una tragedia humana. Es una tragedia que verdaderamente pues ha sido terrible para muchos y que ha causado muertes en todo el mundo. Y que si yo se lo digo como que haciendo este comparativo con países, yo creo que México no lo ha enfrentado tanto como por ejemplo aquí en los Estados Unidos, como España. El presidente López Obrador aprovechó para burlarse de los damnificados del cambio, mencionó la forma en la que se está atacando a su gobierno desde los medios de comunicación tradicionales, a los que pues ya le digo, no solamente llama pasquines inmundos como a la Universal y a Reforma, sino damnificados del cambio. Y bueno, de sus últimas, el presidente pues asegura que acabar con la corrupción no es complicado cuando se tiene la convicción de hacerlo. Y ahora sí,